Buenas tardes. Este es un video con respecto a las literaturas antiguas. Primer punto. Orígenes de la literatura antigua. Sus primeras manifestaciones literarias. Alrededor del año 2000 a.C. nos encontramos con la que a día de hoy se considera la primera obra literaria de la historia. Es el poema de Gilgamesh, que narra la epopeya de un héroe sumerio. Los grandes imperios mesopotámicos, así como Egipto, fueron testigos del nacimiento de la literatura. La epopeya de Gilgamesh. La epopeya de Gilgamesh es una narración sobre las aventuras de Gilgamesh y su amigo Enkidu, en tablillas de arcilla y escritura cuneiforme, de origen sumerio y considerada como la narración escrita más antigua de la historia. Una de las tablillas hace referencia al episodio de la Biblia sobre el diluvio. Las 12 tablas indican un orden astrológico de la obra. Punto 2. Literatura mesopotámica. Por el año 3000 a.C., Mesopotamia comenzó a desarrollar la escritura primero pictográfica y luego fonética. Los símbolos pictográficos derivaron en la escritura cuneiforme, una escritura común a los dos pueblos mesopotámicos, los alcadios y los sumerios. Sus relatos se dividen en mitos, himnos, lamentaciones. La literatura en acadio, por su parte, aparece hacia el siglo XII a.C. Sus principales temáticas son los asuntos religiosos y épicos. Escritos cuneiformes. La escritura cuneiforme es el principal sistema de documentación escrita que se lleva a cabo en los reinos que habitaban el Próximo Oriente, principalmente en la religión que comprendía Mesopotamia. El nombre de cuneiforme deriva del latín cuneus, que significa cuña. Esto se explica en la morfología triangular de la forma de cuña de los signos escritos, que se hacían a partir de pequeños juncos que se imprimían sobre las tablillas de arcilla. La primera evidencia que podríamos señalar como el precedente de la escritura cuneiforme los encontramos sobre el 6000 a.C. y 5000 a.C., bajo la forma de las llamadas bullas de arcilla. Estas bullas eran una forma de las primeras de contabilidad de la administración. Eran unas bolas de barro cuyo interior se albergaban unas fichas utilizadas en el registro de trueques, siendo esa precisamente la función originaria para lo que se llevó a cabo la invención de la escritura. Llevan las cuentas de los intercambios comerciales que procede a una administración más eficaz. La literatura egipcia. La literatura del antiguo Egipto se desarrolló a lo largo de los 3 milenios antes de Cristo y se ha conservado grabada en templos y tumbas, así como en papiros que se guardan en ellos. La escritura jeroglífica, que mezclaba símbolos figurativos con fonéticos, se fue simplificando y cambiando con el copto, el idioma antiguo de los egipcios. La literatura egipcia es una de las primeras conocidas. Los egipcios fueron los primeros en desarrollar una literatura tal y como la conocemos hoy en día, es decir, en libro. Se conoce la existencia de composiciones literarias desde el año 2400 a.C., después del ascenso al poder de Sargón I de Acadía. Los jeroglíficos. ¿Qué son los jeroglíficos? Un jeroglífico es un tipo de escritura en la cual las palabras no se presentan con signos alfabéticos o fonéticos, sino que el significado de las palabras se expone con símbolos o figuras. La literatura india. La tradición literaria india es principalmente poética y esencialmente oral. Las primeras obras se concibieron para ser cantadas o recitadas y de este modo se transmitieron de generación en generación antes de ser escritas. Por otro lado, gran parte de la literatura es de carácter religioso o se trata de una recreación de historias extraídas de las dos grandes epopeyas escritas en sánscrito, el Ramayana y el Mahabharata. Los textos mitológicos conocidos como Puranas, sus autores son a menudo desconocidos. La literatura china. Los ejemplos más antiguos de escritura china son inscripciones en huesos y caparazones de tortuga. Representan civilizaciones dedicadas a los reyes de la dinastía Shang, la primera dinastía conocida, aunque no pueden considerarse literatura en el sentido escrito de la palabra. Estas inscripciones representan los ejemplos más antiguos de escritura china que sirvieron de punto de partida para toda la literatura posterior. El taoísmo.
El taoísmo es una filosofía surgida a partir del Tao Xing, una de las primeras obras escritas de la literatura china. Su pilar es el Tao, un concepto que suele entenderse como el camino o el método, y que refiere a la escena del universo. Se estima que el taoísmo es practicado aproximadamente por 50 millones de seguidores, principalmente en China y en países asiáticos. Existen numerosas sectas derivadas de las variadas interpretaciones del taoísmo. El Tao o camino nunca ha sido descrito con palabras de esta forma. Se deja a aquel que busca encontrarlo por sí mismo en su interior. Literatura sánscrita. El sánscrito es la literatura indoeuropea más antigua conocida hasta hoy. Apareció en la India aproximadamente en el año 2500 a.C. La literatura sánscrita gira en torno a la religión y el culto y la sabiduría. Los Veda son sus textos más antiguos y los conocemos por su carácter religioso y por ser un elemento esencial para el desarrollo de la liturgia. Después de la época Veda surgieron los grandes poemas épicos escritos en esta lengua, que son el Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata y el Ramayana. El Mahabharata es el poema más extenso de la literatura. Trata de la lucha entre una familia noble, los Panduidas y los Kiruidas, por la posesión del norte de la India. El Ramayana es el segundo poema más extenso de la literatura. Tiene origen hindú, consta de 7 libros y 24.000 versos, traducidos a muchas lenguas. Supera en calidad al Mahabharata, narra el nacimiento y la educación de Rama, príncipe y séptima reencarnación del dios Vinsu, y sus peripecias hasta conseguir la mano de Sita, con la que al final contrae matrimonio. La literatura hebrea. Literatura hebrea, junto con la sánscrita, son dos de las fuentes culturales más importantes de nuestros conocimientos y saberes actuales. En la civilización hebrea, el arte pictórico no tuvo gran desarrollo en su defecto. La desarrollaron la literatura y la música. Toda literatura hebrea gira en torno a la Sagrada Escritura hebrea, la Biblia. La Biblia no tiene un autor definido y cuenta una serie de hechos relativos vividos, y es decir, se cuenta la relación entre ellos y Dios. Este escrito sagrado se escribió entre los siglos 8 y 6 a.C. y es el libro traducido a más idiomas hasta la actualidad. Les agradezco por su atención.